Hola amigos, esta es una reflexión, una meditación sobre el libro de Efesios, carta del apóstol Pablo al grupo, a la iglesia en Efeso. Y vamos a tener este video se trata de una reflexión, un análisis de la carta o de parte de la carta. Y vamos a tratar de sacar una enseñanza, una verdad, creo yo, que está ahí entretejida en el pensamiento del apóstol San Pablo. Así que no se trata esto de querer ganar una disputa o una controversia teológica, sino de poder reflexionar, ir hacia el texto de la palabra de Dios con una actitud honesta y leer e interpretar lo que el Espíritu está diciéndonos, creo yo. Pero vamos a orar y vamos a invocar al Señor. Justamente en el libro de Efesios, en el capítulo 1, Pablo ora por los efesios y le dice, pido a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Así que, Señor, en esta meditación y en temor y en respeto a vos y a tu palabra, pedimos que tú nos ilumines y alumbres con inteligencia, con sabiduría, para entender el mensaje de tu palabra, en particular en este libro de Efesios. En el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, vamos a comenzar con este libro, Efesios. Pablo arranca diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el encabezado de la carta y es la salutación de Pablo. Quiero aclarar algo que la mayoría sabe. La audiencia, el destinatario, los lectores de esta carta, eran gentiles. Quiere decir que eran no judíos. En la historia hebrea y judía y desde el Antiguo Testamento hay una separación en todo el universo de seres humanos. Se dividen en judíos o no judíos. Judíos, hebreos o gentiles, ¿sí? El destinatario de esta carta son gentiles, son no judíos. Y entonces Pablo les escribe esta carta y quiero que vayamos recorriendo un camino, atentos a lo que el texto dice, un camino que nos va a guiar a detectar una gran verdad que está muy patente y yo particularmente nunca la pude advertir, pero ahora veo que salta del texto. Y vamos a ver si podemos progresar y ir hacia el punto. Pablo dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Pablo le está diciendo a un grupo, a una audiencia, le está diciendo santos y fieles en Cristo Jesús. Santos no se refiere tanto a... Vamos a bajar esto. No se refiere tanto a santidad de no hacer cosas malas, sino a un grupo especial. Y este título de santos era un título que se aplicaba a el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, que eran los judíos, el pueblo hebreo, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Eran los santos. Era santo en el sentido de especial, ¿sí? Santo en el sentido de escogidos, seleccionados especialmente. Pero Pablo acá, a un grupo que no es judío, le dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Empezamos a ver ahí algo que llama la atención. Entonces Pablo comienza ahora ya con el desarrollo de la carta. Entonces yo quiero hacer este planteo y esta hipótesis respecto de esta carta. Cuando uno va a escribir un libro, una carta o un texto y quiere comunicar un mensaje, uno tiene un bosquejo, ¿sí? Uno tiene una idea central que quiere enfatizar. Entonces yo propongo esta idea que Pablo tiene y después voy a pasar a desarrollar y a corroborar a medida que se va desarrollando el texto. Y creo que la idea de Pablo es esta, es un bosquejo simple. Pablo en esta carta está diciendo, hay dos cosas que están separadas, ¿sí? Y ahora se unen y forman una sola cosa. Es simple el esquema, o sea, es muy simple. Hay dos cosas separadas y ahora, a partir de ahora, se unen y queda una sola. Esa es la idea que Pablo tiene en mente. Y lo vamos a ver muy notablemente en el capítulo 1, 2 y 3 de la carta de Pablo a los Efesios. Entonces, vamos a ver si podemos detectar que este esquema salta del argumento de Pablo, ¿sí? Él empieza en el versículo que sigue, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? Muchos lo conocen de memoria al versículo. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La frase esta, lugares celestiales, va a aparecer varias veces en el libro.
lugares celestiales en Cristo. Y entonces ahora vas a describir cuáles son esas bendiciones. Y fíjense, le dijo primero a este grupo de la ciudad de Efeso, este grupo creyente, porque una cosa que me olvidé decir, fíjense que él cuando saluda dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. Este grupo de no judíos de la ciudad de Efeso había creído en Cristo Jesús, había abrazado la salvación, el mensaje de salvación, por la fe en la muerte en la cruz del Mesías. Este grupo creyó en el Mesías, en Cristo, en su muerte, y en que esa muerte es la fuente del perdón de los pecados y de la vida eterna, y del milagro, como dice una canción, del milagro de que una persona, en este caso un cristiano, una persona de Efeso, pasa de ser en un estado totalmente corrupto en pecado a estar sin mancha delante de Dios, como va a describir ahora. Entonces, esto es lo que dice ahí a los santos y fieles en Cristo. O sea, este grupo creyó en Cristo, abrazó la salvación, y entonces Pablo ahora le dice, ustedes son los santos. Ustedes es el grupo de los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí, fíjense, dice, ahora Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Y del Señor Jesucristo. Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense, Pablo está diciendo, este grupo de no judíos, que son ustedes, Dios los escogió antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. Y dice, en una relación de amor, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el afecto puro de su voluntad. Así que Dios los adoptó a ustedes como hijos para estar en una relación de amor, y esto lo hizo porque su voluntad y su afecto, su amor, es puro, según el puro afecto de su voluntad, y dice, para alabanza de su gloriosa gracia. O sea, acá el punto es que la característica de Dios, su gracia, su amor, su misericordia, es gloriosa, es tremenda, es eterna, es infinita. Y eso despierta alabanza, para alabanza de la gloria, de su gloriosa gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. A través de esa gracia, nosotros estábamos en una posición de rechazo respecto de Dios. Pero ahora, porque accedimos a la propuesta de salvación de Dios, ahora estamos en una relación de aceptación. Dios nos acepta. Somos aceptos en el amado. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. ¿En quién tenemos redención por su sangre? Redención es cuando una persona iba y compraba, pagaba el precio de un esclavo y lo dejaba libre, lo redimía. Eso es lo que hizo Cristo. Estábamos esclavos del pecado y Él vino y pagó el precio, nos redimió y nos liberó de la esclavitud de Satanás y del pecado. En que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Pero acá viene el punto al que queremos ir y ya vamos terminando con este primer episodio, porque va para largo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y fíjense lo que dice. La gracia de Dios no solamente alcanzó para salvarnos y listo. Bueno, ya está, ya son salvos, ya están limpios, que es mucho, es muchísimo. Ya están, tienen la salvación, la vida eterna. Sino que fíjense lo que dice. Dice, esa gracia la hizo sobreabundar, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio es algo que hasta ahora no se sabía, pero que ahora sí se sabe, como después dice en el capítulo 3. O sea, la gracia de Dios no solamente nos salvó, sino que también nos la sobreabundó para darnos, hizo sobreabundar para darnos inteligencia y sabiduría, inteligencia espiritual, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Según su beneplácito, a Dios le agrada darnos sabiduría e inteligencia, no para agrandarnos, ni para ensoberbecernos, sino para que humildemente, a través de esa iluminación de conocimiento que Dios nos da, humillarnos cada vez más en su presencia y cada vez admirarlo más, cada vez adorarlo más, por su gracia, por su amor hacia nosotros. Pero hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y fíjense lo que dice, acá está nuestro esquema, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué es esto de la dispensación del cumplimiento de los tiempos? Dispensación es un periodo de tiempo. Y el cumplimiento de los tiempos quiere decir que cuando termina el tiempo. Entonces, Pablo está diciendo, vamos a ponerlo en palabras fáciles, es como que desde que Cristo vino, comienza un periodo que se llama la recta final. Es como cuando estás en una maratón y bueno, vas a decir, bueno, acá entramos a la etapa final. En esta etapa final de la historia, que comenzó cuando Cristo vino y terminará cuando Cristo regrese por su iglesia, Pablo le llama a este periodo, es la recta final de la carrera de la historia humana. ¿Sí? Él le llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y él dice que en este periodo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
Dios reúne todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ese para Pablo, ese es el misterio, que ahora Pablo, en Efesios y en varios libros del Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas de Pablo, va a hablar de esta cuestión del misterio. Y el misterio, dice Pablo, es de reunir. O sea, hay cosas que están desunidas, que están separadas, pero dice Pablo que ahora, en Cristo, ahora hay una reunión. No solamente de todo, de lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Pero si uno viene inadvertidamente, dice, bueno, de reunir todas las cosas, y dice, pero bien, ¿qué es lo que quiere decir? Para poder interpretar qué es lo que se reúne acá en este versículo, hay que usar una buena hermenéutica. Hermenéutica es interpretar correcta e inteligentemente, con sentido común y con inteligencia, que es lo que es Dios infinitamente, es inteligente, y nos hizo inteligentes, entonces tenemos que aplicar la inteligencia, el sentido común, para poder interpretar lo que el Espíritu quiere decir, y no querer torcer el texto para que diga algo que yo quiero escuchar, sino que tenemos que ir humildemente y expectantes y ver qué es lo que dice el texto y de ahí obtener realmente el mensaje de Dios, porque si no estoy queriendo escuchar un mensaje que no viene de Dios, sino que es lo que yo quiero escuchar. ¿Sí? Está claro. Bueno, la hermenéutica es la ciencia de la interpretación, interpretar. ¿Cómo se interpreta la Biblia? Un pasaje sí, se interpreta a la luz de otros pasajes. Sobre todo cuando un pasaje es difícil, se interpreta y se entiende a la luz de pasajes fáciles. ¿Sí? Entonces acá Pablo dice algo que no termina de ser bien claro. Dice, el misterio, la gracia de Dios la hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a terminar este capítulo por ahora. Pero acá el esquema es este. Pablo le está hablando a un grupo no judío y está diciendo, muchachos, traigo una revelación espectacular. Traigo algo que Dios me reveló, espíritu de sabiduría y revelación. Su gracia no solamente nos salvó, sino que nos dio la inteligencia y a mí me dio la revelación, después va a decir en capítulos posteriores, para poder enseñarles que hay cosas separadas, pero ahora, a partir de ahora, se devela el misterio y ahora esas cosas quedan unidas para siempre en Cristo Jesús. Así que en los próximos episodios vamos a ver qué es lo que estaba separado y que ahora en Cristo Jesús se reúne. ¿Sí? Así que bueno, vamos a cortarla acá, así podemos seguir en nuevos episodios. Gracias por escuchar.